llegando al final de una etapa, es bueno hacer siempre una autoevaluación, un examen, y probablemente cerrar esa línea por debajo y sacar el resultado. ¿Cuál es mi calificación en el servicio a mi Dios? ¿Y cuál es la calificación que nosotros puntuaríamos del servicio de Dios para con nosotros? Y creo que nos sentimos en deuda. Creo que estamos muy endeudados por decir, Señor, tantas bendiciones, tantas maravillas, tantas cosas, que cada mañana tú nos regales el día, la vida, que cada día nos des la providencia, cada día nos permitas disfrutar de la calma, del hogar, de la familia, de los hijos, del trabajo, del afán incluso de cada día. Es una bendición de Dios. En todo y en todo momento y en cada momento, Dios nunca ha dejado de sostenerte. Él es fiel y siempre lo va a hacer. Por esa razón es que cuando vemos y nos preguntamos cómo es mi servicio al Señor, probablemente sentimos que estamos en deuda. Y en esta mañana quiero traer una breve reflexión sobre qué significa una vida en servicio. El título es Salvados para servir. ¿Sabes que la Escritura dice que el que está sin Cristo está como muerto en delitos y pecados? Y eso habla no tan solo, no haciendo una expresión literal, porque las personas sin Cristo están vivas biológicamente, pero están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Por lo tanto, vemos nosotros de que el servicio que puede hacer una persona sin Cristo, siempre en su gran mayoría, tiene una motivación. Si la motivación no es, obviamente, agradar a Dios porque no le conoce, la motivación casi seguro es sentirse aceptado, sentirse complacido, sentirse que ha servido a otro, que ha podido ayudar a otros. Y esa motivación no deja de ser, en muchos de los casos, el ego. Pero una persona que está muerta espiritualmente no se le puede pedir nada, porque la figura de pedirle a alguien algo que está muerto es exactamente lo mismo como ir a lo literal. Pretender que un cadáver pueda decirme unas palabras lindas, o pueda darme palabras de consuelo, o pedirle a una persona que está muerta de que haga algo realmente que me ayude. Bueno, la Escritura nos enseña de que hemos sido salvados para servir. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el servicio? Entonces el servicio, o la palabra servicio o servir, viene de una palabra griega. La palabra es diáconos o diaconía, que significa sirvientes o servidores o llamados al servicio. Y esa palabra diáconos o diaconía, gracias pastor, esa palabra diáconos o diaconía, necesitamos entender que no es únicamente para algunos, sino ¿para quiénes? Para todos, porque todos fuimos llamados a servir. Así que la intención de este sermón en esta mañana es entender que debemos tener nosotros nuestro servicio con el corazón a Dios, pero con la mano a los hombres. Esto tiene que ser así, con el corazón hacia Dios, pero con la mano del servicio a los hombres. Entonces, ¿qué significa el servicio? Es utilizar todo lo que Dios nos ha dado para servirle a Él y a todos. Por lo general, el servicio que se nos demanda a todos es sacrificial. Es un servicio que cuesta, que no es fácil, ¿sí? Es como que, no sé si le pasó a ustedes, pero en algún momento te acostás un ratito a descansar después de una jornada larga y alguien te dice, disculpa, ¿me podés alcanzar tal cosa? Ya entendió el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese sacrificio de levantarse y ir a llevar a hacer algo, obviamente que es sacrificial. Pero uno a veces rezongando, haciendo algunos reproches, pero lo está en verdad satisfaciendo, cumpliendo la necesidad del demandante. La Biblia nos enseña que tenemos 3 direcciones de servicio, que es lo que vamos a desarrollar.
Pero ¿por qué quiero que retengamos en esta mañana para la iglesia de que fuimos salvos para servir? No fuimos salvos para ser servidos. Ese es un concepto errado, no bíblico, ¿sí? Fuimos salvos para servir, o sea, nos dio vida para que podamos servir. Porque si estábamos muertos espiritualmente, no podíamos servir. Por lo tanto, debemos entender que hay muchos ejemplos bíblicos para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra y comenzó a hacer todas las cosas con gran perfección, hizo esta tierra bella, preciosa, hizo los ríos, las montañas, los mares, separó de los cielos la tierra, las aguas de las aguas, comenzó a crear toda la vegetación, los árboles, las plantas, los animales, empezó a hacer todo en forma perfecta y Dios allí, en ese lugar perfecto, precioso, creó al hombre. O sea que le dio vida al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Obviamente que ser creado por Dios, recibido la vida de Dios y haber sido puesto en el Edén era para disfrutar de todo lo que tenía. Por eso Edén, ¿qué significa? Lugar de delicias. Y el hombre fue puesto allí. Pero hay un texto en Génesis capítulo 2 que dice que Dios le dijo al hombre que él iba a estar en el Edén para guardar el Edén y labrarlo. Por lo tanto, Dios lo puso al hombre para su servicio. También Dios trajo a todos los animales que había creado y le dijo a Adán, encárgate de ponerle nombres a todos los animales. O sea que mientras Adán disfrutaba de todas las bendiciones y toda la belleza, Dios lo estaba poniendo a su servicio. Inmediatamente en la historia conocemos lo que aconteció, el pecado, la caída y arruinar todo lo perfecto, lo hermoso que estaba a causa del pecado. Pero vemos otro ejemplo. Ante la corrupción total y la maldad del hombre, Dios determina poner fin a toda esta maldad en todos los seres humanos. En Génesis capítulo 8, 9 y 10 encontramos el gran diluvio universal. Y literalmente el mundo, la tierra fue llena de agua, donde murió todo ser que respira, pero solamente se salvaron ¿cuántos? 8 personas. Y era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y fíjense ustedes que la bendición de haber sido salvados del diluvio era tremenda. Estaban dentro del arca. Pero dentro del arca había animales de todas las especies que Dios había hecho entrar de 2 en 2. Y aunque la Biblia no registra, pero durante esos 150 días, me imagino que habrán tenido que trabajar bastante. ¿Sí o no? Alimentando a los animales, limpiando los excrementos. ¡Wow! Fueron salvados. ¡Qué bendición! Pero había que trabajar. ¿Sí o no? Imagínense, había 8 tirados cada uno en su catre y diciendo a ver quién va a sacar las porquerías de los elefantes. ¿Quién se va a levantar? No, todos al trabajo, todos al servicio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los que fueron salvados para servir. Lo mismo encontramos nosotros aquel pueblo que estaba esclavizado en Egipto. El pueblo hebreo estaba sirviendo con duro yugo, como esclavos al faraón de Egipto. Pero un día Dios levantó a Moisés como el gran libertador y los sacó de la esclavitud y les dio la promesa de llevarlos a una tierra prometida, una tierra preciosa donde fluye leche y miel, dice la Escritura. Está hablando de las delicias en comparación del dolor y el sufrimiento que tenían ellos en la esclavitud. Al llegar a esa tierra es como volver al Edén, es como volver al paraíso. Pero saben, mis hermanos, Dios le había dado la orden de que ellos también al llegar a la tierra debían trabajarla. Porque dice, ya no caerá más el maná, ahora van a ustedes a comer
del fruto de sus manos. Por lo tanto, fueron salvados para el servicio también. Lo mismo vemos nosotros en la voluntad de Dios al permitir que sea edificado el templo. Primero comenzando con el tabernáculo en el desierto y luego el templo. Y todos los que habían sido salvados debían servir a Dios a través del culto, de la adoración y de los sacrificios, porque Dios lo había establecido así. Por lo tanto, Dios había escogido una tribu, un pueblo para sí, para que sean los sacerdotes que siempre vivan al servicio de Dios. Otra vez, un caso privilegiado de haber sido escogidos por Dios para ser un pueblo especial, pero a ese pueblo especial que no tenía ninguna diferencia con los demás pueblos, tenía la responsabilidad de servir a Dios. Y también vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, cuando dice la Escritura que Dios añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Y fíjense ustedes, mis hermanos, que no hay un privilegio más grande de que no seas tú el que fuiste a añadirte a una iglesia, sino que es Dios el que te añadió. Es Dios el que te escogió, el que te trajo para añadirte a la iglesia, para que seas salvo. Pero una vez que estás en la iglesia, ¿qué hay que hacer? ¿Nada? Aquí está. La introducción del mensaje es que fuimos salvos para servir. Dentro de esta aplicación y conocimiento ha habido mucha confusión, porque se ha creído o se ha calificado que el servicio es únicamente dentro de una capilla, dentro de una iglesia o de un lugar donde se realiza el culto. Pero es muy importante entender que servimos en tres direcciones. Servimos para el Señor. Y todos los que fuimos salvos, fuimos llamados para servir al Señor. ¿Cómo hacemos nuestro servicio al Señor? Por ejemplo, levantarnos un domingo a la mañana es un servicio. Asistir al día de la celebración que el Señor nos convoca para adorar su nombre es un servicio. Cantar alabanzas al Señor es un servicio. Lo que Dios quiere es que le alabemos con un corazón agradecido. Hermanos, si a veces sentimos pereza, fiaca para hacer esto, le dice la palabra, bueno, mire las aves de los cielos. Bueno, ellos se despiertan al alba alabando a su Creador con sus cánticos. Por lo tanto, el testimonio de la creación nos enseña a nosotros de que fuimos salvados para servir al Señor. Y lo que podemos hacer nosotros es a través de esta obra, a través de esta verdad, de que hemos sido salvados, agradecidos al Señor, es una forma de servir. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 22, lo que corrobora y certifica bíblicamente lo que estoy exponiendo en esta mañana. ¿Quiénes son los que no nacen el deseo de servir, los que no les nace el deseo de participar activamente en el servicio de Dios? Son los que no han sido salvados, los que no fueron rescatados y aún están en esclavitud en sus pecados. Pero Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la Escritura así: Mas ahora habéis sido libertados. Fíjense ustedes, ¿quién es el único que puede libertarnos a nosotros? Es Cristo. Lo dijo Él mismo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, vemos nosotros que el ahora está haciendo referencia de que alguien ya tuvo un encuentro con su libertador, Jesucristo. No hay nadie más que pueda salvar. No existe nadie más que pueda salvar. Respeto las religiones de cualquier persona, pero la Biblia descalifica a cualquier otro medio para salvación cuando nos encontramos en Hechos 4:12, que dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el que descendió y pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario para que su justicia, la que Él ganó cuando resucitó y el Padre fue satisfecho porque el pecado fue consumado, pagado totalmente, esa justicia fue imputada en aquellos que creyeron que Él tomó tu lugar.
Por lo tanto, no existe ninguna otra forma de que alguien se salve. Si alguien se salva o cree que se va a salvar por otros medios, por otras personas, por cualquier imagen o cualquier ficción inventada por los hombres, está perdido y camino al infierno. Debes saber que el Evangelio consiste de que Dios te amó tanto que Él dio a su Hijo para que Él viniese a morir en la cruz del Calvario por ti. Por lo tanto, ahora está haciendo referencia a Pablo a alguien que fue libertado por Jesucristo, alguien que encontró la salvación, no porque la merecía, sino porque Cristo te libertó muriendo en la cruz por ti. Entonces dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, libres del pecado, ¿qué más añade Pablo? Y hechos, ¿qué significa que fuimos hechos? Que antes no lo éramos. Fuimos hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios. Bueno, a veces la palabra siervos de Dios está puesta en un paño místico para una forma para referirse a los pastores o a los predicadores, ¿sí? ¿Han escuchado que se dice, ahí está el siervo de Dios? Muy bien, siervo de Dios no son los pastores únicamente, siervos de Dios no son los predicadores únicamente, siervos de Dios son todos los que fueron libertados por Jesucristo del pecado, y ahí lo dice en la palabra, ¿lo ven? Así que levante la mano los siervos de Dios en esta mañana. Muy bien, todos los que levantaron la mano están dando garantía de que fueron libertados por Jesucristo. Ahora, voy a cambiar la palabra siervo de Dios para la palabra diaconía. Todos los que fueron libertados por Jesucristo del pecado fueron hechos sirvientes de Dios. Y entonces la palabra sirviente parece que es menos categoría que siervo. ¿Sí o no? Ahí viene el siervo. Y llame a la sirvienta. ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia? El siervo sirve. Y alguien dijo, siervo que sirve, sirve, y siervo que no sirve, y no sirve, pues. Pero fíjense ustedes que fuimos hechos sirvientes de Dios. Diga conmigo, yo soy sirviente de Cristo. Yo soy sirviente de Cristo. Pero de mi hermano no. Se cayó, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo dice? Porque sabe que es mentira lo que estaba por decir. Porque yo no puedo decir soy siervo de Dios, pero no me gusta la esposa de Cristo. ¡Ay, qué fea que es la esposa de Cristo! Yo no puedo decir eso. Soy siervo de Cristo, pero también al servir a Cristo, ¿sirvo a quién? A la iglesia. Por lo tanto, servimos al Señor, pero también servimos a otros hermanos. Es más, la Escritura ha puesto como una evidencia de que en verdad amo a Dios cuando amo a mi hermano y sirvo a mi hermano. Porque Juan dice en su primera carta, ¿cómo pues pueden decir que aman a Dios al cual no han visto y no aman a su hermano que no ven? Y bueno, algunos dirán justamente por eso, ¿no ven lo que es este hermano? Amados hermanos míos, la realidad es que todos nosotros estamos en un estado de imperfección aún, pero necesitamos entender que la obra no ha sido consumada, acabada, hasta que Cristo venga. Cristo consumó en la cruz del Calvario nuestra deuda, pero mis hermanos, cuando Él venga seremos transformados tal como Él es. Y si eso es lo que para nosotros nos llena de alegría y de gozo. El día martes citaba a un dicho, a una frase escrita del escritor Lewis, y él decía esto: si cualquiera de nosotros en la iglesia tuviésemos la posibilidad de ver a un cristiano, a uno de nosotros ya glorificado, tendríamos la tendencia de adorarlo, tendríamos la inclinación de adorarlo si lo viéramos glorificado. ¿Saben por qué? Porque esa gloria que vamos a tener nosotros no es nuestra, sino es la gloria de Cristo, que Él nos hace partícipe. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender que servir a los hermanos, ponernos al servicio de los hermanos, es ni más ni menos glorificar a Cristo. Y Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, Dios, que es justo,
¿Cómo podría olvidar de vuestra obra? ¿Cómo podría olvidarse del amor que habéis demostrado en su nombre al poneros antes y a seguir poniéndoos ahora al servicio de los demás hermanos en la fe? Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que Dios mira y no se olvida de cómo usted sirve a su hermano. Y como dijimos, servir es utilizar todo lo que Dios nos ha dado para posibilitar ese servicio. Ese servicio debe ser sacrificial, ese servicio debe ser impregnado de amor, ese servicio debe ser incondicional, porque el que ha nacido de nuevo no sirve para luego ser servido por el que ha servido. ¿Se entiende? Sino que servimos sin esperar recibir. Ese es el modo en el cual dice la palabra, Dios es justo. No, ¿cómo puede olvidar de vuestra obra? ¿Cómo se va a olvidar de lo que hiciste tú en favor de los demás hermanos de la fe? Entonces hay 3 direcciones. Una es la dirección, servimos al Señor. La segunda dirección es servimos a otros hermanos. Y la tercera dirección es que nosotros servimos también a los incrédulos. Muy bien, seguramente dirá, entonces ya no tengo trabajo porque la iglesia son todos creyentes. Y ahí está el punto que quiero en esta mañana expandirme. Quiero expandirme a través de que el servicio no se da únicamente dentro de la iglesia, ¿sí? Es más, dentro de la iglesia, en la reunión de los hermanos, pasamos menos tiempo que lo que usted pasa en su vida cotidiana, ¿sí o no? Nosotros pasamos mucho más tiempo en el trabajo, en la facultad, en los colegios, en el vecindario, con la familia. Pasamos más tiempo con gente incrédula que con los hermanos cristianos. Nosotros tenemos por costumbre reunirnos los días domingos y algunas reuniones eventuales en la semana y simplemente un par de horas. Pero eso no hace la totalidad del tiempo. Nuestra mayor cantidad de tiempo está abocada a relacionarnos con personas que no conocen a Cristo. Por lo tanto, si yo tengo el pensamiento de que servir a Dios es únicamente servir a la iglesia, me pregunto, ¿qué hará afuera? ¿Cuál será su rol y su participación en la vida secular? Pero justamente la Escritura, en aquel famoso sermón de la montaña que dio nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5, Él en el versículo 13 y 14 está enseñando lo siguiente. Dice, mas vosotros sois la sal del mundo. Y versículo 14 dice, mas vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, nuestra vida en la oscuridad de las tinieblas de la incredulidad, nuestra vida en la sociedad que está insípida sin el gusto y el sabor de la delicia de Cristo, es nuestra tarea y nuestra responsabilidad servir a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Por lo tanto, quisiera en esta mañana enumerar 11 principios sobre qué es o cuál es el propósito del servicio. Y como dije al principio, los que fueron regenerados, nacidos otra vez, salvados por Jesucristo, son los únicos que pueden servir de la forma que Dios los envió. Así que vamos a ver cuál es el propósito que Dios nos revela en la palabra del servicio. Porque uno puede preguntarse, ¿para qué debo servir? ¿O cuál es el motivo del servicio? Principalmente porque fuimos nosotros escogidos por Dios y Dios quiere usarnos para la edificación de su cuerpo. Si Dios hubiese querido utilizar ángeles, no nos hubiera sido necesario llamarnos a nosotros, pero Él nos encomendó a nosotros la tarea. Somos nosotros los que tenemos que servir para la edificación del cuerpo. Ese es el propósito del servicio. Si yo no sirvo, estoy frenando el crecimiento del cuerpo. Si yo no sirvo, me retraigo de servir, estoy impidiendo de que otro reciba el torrente de bendición de parte de Dios, porque yo soy como un estanque cerrado, como un conducto bloqueado. Más criollo, como una manguera tapada, ¿sí? Hay algo que Dios quiere hacer,
pero resulta ser de que yo mismo me niego a hacerlo. Y déjeme decirle que no somos nosotros los que llevamos bendición, sino que es a través de nosotros que Cristo lleva bendición. Es Él el que lo hace. Por lo tanto, Dios quiere que cada miembro sea un constructor del cuerpo espiritual, y lo ha hecho a través de todo lo que Dios nos ha dado para poder servir. ¿Se acuerdan bíblicamente quién es nuestro mayor ejemplo de servicio? Cristo Jesús. Esa noche previa al final, ya en su muerte en la cruz, ¿Él qué hizo el Señor? Se sacó el manto, se ciñó una toalla, trajo un lavatorio y echó agua y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y Él dice, ejemplo os he dado. Porque si yo, siendo el Señor, les he lavado los pies a vosotros, ustedes también deben hacer con sus hermanos. Por lo tanto, nuestra vara está muy alta. Cristo se hizo siervo al hacerse hombre, al venir a este mundo, y Él disfrutó de hacer la voluntad del Padre. Él se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Es más, Él decía, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No estaba diciendo, ahora ya no puedo servir porque me voy a comer. Sino que Él decía, no, mi deleite es servir y hacer la voluntad del que me envió. Por eso, mis amados hermanos, es que identifique qué es lo que está bloqueando su vida, que no permite que la bendición del Señor fluya a través de usted en el servicio para que muchos, e incluso Dios, sea bendecido por tu servicio. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que podría haber? Carnalidad, falta de conversión. ¿Cuáles son los obstáculos? Un corazón herido, un corazón no perdonado o no perdonador, las manifestaciones de la carne, los celos, las iras, las envidias, el orgullo. ¿Cuáles son las cosas que están bloqueando tu expresión de servicio? A veces no nos damos cuenta, pero nuestra carne nos lleva a interpretar la justicia de Dios como si fuera de Dios, pero en realidad es nuestra propia justicia y nosotros ponemos el veredicto sobre otras personas. Mis amados hermanos, debemos entender que hemos sido salvos para servir. ¿Están dispuestos a escuchar estos 11 principios rápidos de qué es servir eficazmente al Señor? El primer principio es que hemos sido salvos para servir. Vamos a ver utilizando la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Hemos sido creados para servir. Hemos sido creados. Dice Efesios 2, 10, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que descansen y no hagan nada. Así dice allí. Fíjense en que la Escritura es muy clara. Estos son algunos de los textos impopulares. Cada vez que me toca hacer algo a mí, no lo subrayo, ¿no? Pero fíjense en que dice la palabra que hemos sido creados en Cristo Jesús, no creados independientemente. Escuchen, por favor, que es muy importante esto. Hemos sido creados para el servicio. Sería incompleto decir que hemos sido creados para el servicio si somos independientes. Porque ¿saben qué dicta mi naturaleza? Yo no quiero servir. Pero como fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, entonces la cosa cambia. Porque según la Escritura, el mismo apóstol Pablo dice que Jesús es ¿qué cosa de la iglesia? La cabeza. ¿Y quiénes manda en su cuerpo? ¿En su cuerpo quién manda? ¿La rodilla? ¿El codo? ¿Qué manda? La cabeza. La cabeza le dice qué va a hacer usted. Muy bien, la cabeza no le pide permiso a la mano a la hora de decir vamos a rascar la espalda. La cabeza simplemente da la orden y el cuerpo inmediatamente obedece.
Cuando hay un problema en la cabeza, el cuerpo empieza a tener movimientos extraños, incontrolables. Pero gracias al Señor que jamás, nunca jamás va a haber un problema en Cristo. Por lo tanto, que el que está en Cristo, el que ha sido creado en Cristo, es imposible que no sirva. Es imposible que no sirva. Y servir a Dios en la reunión, en la iglesia, en su adoración, en su servicio, en sus ofrendas, en sus dádivas, en su expresión de amor, todo eso es para el Señor. Servir a los hermanos a través de todo lo que el Señor les ha dado, que ahora vamos a llegar, que es los dones espirituales. ¿Saben, hermanos? Si usted dice, yo soy salvo, pero no me quiero congregar. Yo soy salvo, pero no me meto con la iglesia. Yo soy salvo, pero no quiero saber nada con reuniones. ¿Sabe qué está haciendo usted? Un miembro ortopédico. Porque un miembro no puede vivir fuera del cuerpo, lejos del cuerpo, sin estar en armonía con el cuerpo. Necesita de su hermano, necesita del amor de su hermano, necesitan edificarse unos a otros. Y mis hermanos, la Escritura nos ha puesto a nosotros en Cristo, dice, para buenas obras. Así que el primer principio es, fuimos creados para servir. Y mire lo que dice, para buenas obras. ¿Qué buenas obras? ¿La que yo quiera hacer? Fíjense en que si nosotros salimos a la calle a preguntar, decir, ¿usted cómo puede ser salvo? La mayoría dice, y bueno, haciendo buenas obras, portándome bien, haciendo caridad, dando donativos, ayudando especialmente para estas fechas que son muy sensibles para la emoción, y entonces, bueno, ayudando a la gente. Eso simplemente es tratar de acallar la conciencia sucia. No es eso. Acá la Biblia dice muy claramente, fuimos salvos y fuimos creados en Cristo para buenas obras. ¿La ven a la coma allí? Parece para que frene un poquito y no siga corriendo. Para buenas obras, las cuales, está hablando de las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, nadie puede entrar en las obras que Dios preparó si no es creado por Dios para eso. Así que, vuelvo a preguntar, ¿usted es salvo? Bueno, usted debe descubrir que en Cristo tiene obras para hacer. Pero no la que usted quiere, sino la que Dios planificó de antemano. Si alguno empieza a vivir esta realidad, probablemente empiecen a salir misioneros a otros países. Probablemente haya personas comprometidas y consagradas para hacer grandes obras de servicio en el mundo entero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es nuestra obra, es la obra que Dios determinó. Y lo único que hace Dios es crearme para su servicio. Número 2, primero fuimos creados para servir. Número 2, fuimos salvados para el servicio. Primero fuimos creados, luego fuimos salvados para el servicio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice así, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. ¿Ve? No nos llamó el Señor porque qué bien que está haciendo todas esas buenas obras. Este lo voy a salvar porque mire cómo ayuda a la gente. No nos salvó por eso. Es más, éramos inútiles, inservibles ante los ojos de Dios, por más que dé toda mi vida, todos mis bienes y no tengo amor, de nada sirve. Nada soy, dice la palabra. Soy como un címbalo, un tarro que hace ruido nada más. Pero fíjense, dice que Cristo nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es más, hasta podríamos parafrasear diciendo que no estaba conforme con nuestras obras, sino según el propósito suyo. Diga conmigo, Él me salvó. Vamos, dígalo fuerte, Él me salvó para que yo cumpla su plan, no el mío. ¿Se da cuenta? Muchos dicen, ay, ¿qué propósito tendrá Dios para mi vida? ¿Cómo? ¿Para tu vida?
El único propósito que Dios te salvó es para que tú le sirvas a su plan. Para Él. No que Dios se pone en servicio para tus planes, sino que es para su plan. Y dice, Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, encontramos de que si usted ha sido salvo, no puede no servir. Porque Él te creó para que sirvas, Él te salvó para que sirvas y lo hagas según los planes que Él tiene. Número 3, Él te llamó para el servicio. Acabamos de leer que nos llamó con un llamamiento santo. Pero veamos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo, relatando su conversión, está explicando que él también fue llamado para el servicio. No tan solo fue creado para servirle, salvado para servirle, sino que a Dios le agradó llamarte para su servicio. Hay un placer enorme para el que lo entiende esto. ¿Saben por qué? Porque en este mundo, el mundo del descarte, el mundo de la exclusión, el mundo de que estás afuera, en este mundo en que si no servís o no tenés cierto target o si no tenés cierta figura bonita o si no tenés cierta posición económica, no podés pertenecer a este círculo. Entonces la gente más actúa para agradar a otro, o finge para agradar a otro, o se sacrifica estudiando y adquiriendo posesiones simplemente para agradar a otros. Ese mundo no es el mundo que Dios planificó, el Dios que ideó. No es ese mundo que Dios quiere llevarte, sino todo lo contrario. Vemos nosotros de que no necesitas otra cosa más que entender que Él te llamó para que sirvas en algo para alguien que es altamente glorificado por tu obra. Así que, mi hermano querido, no te desesperes si el mundo te rechaza. Dios te llamó. Gracias por ese entusiasmo. ¿Entendió? Dios te llamó. A ver, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez en este sistema mundo te han despreciado? A ver. ¿A quiénes? ¿Te han dicho no? ¿Sí? ¿Familiares? ¿Has perdido algún trabajo alguna vez por ser cristiano? ¿Te han dicho no, aquí no? ¿Amigos? ¿Amistades? Habrás perdido amistades, ¿no? Apenas dijiste, ¿saben? Me convertí a Cristo. Persiana abajo, afuera. ¿Te ha tocado vivir el rechazo, el desprecio por causa de Cristo? Muy bien. ¿Saben, hermanos? Muchas personas se deprimen hasta la muerte porque fueron echados afuera. Pero gloria sea al Señor, que Dios llama, ni siquiera habiendo hecho méritos para ser llamado. Es Dios, el Santo, el Eterno, el Creador, el único, el que te llamó. Y dice, por tu nombre te llamé. Aún antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido. Yo ya había pensado en ti, yo te llamé a ti, hermano. Vive en esa pasión. Mire, en estos tiempos hay personas que pueden decir, ¿usted sabe con quién voy a ir a almorzar el domingo? Con el señor gobernador de la provincia. ¡Bah! Eso es eventualmente. Yo todos los domingos, mire, aquí vamos a tener una mesa y nos sentamos con el rey del universo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí encontramos que hay algo que necesitamos nosotros enfocarnos en que fuimos llamados para servir al Rey. Y ese es el motivo de nuestra alabanza. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué está diciendo otra vez? Que fuimos llamados. ¿Por qué? ¿Quién es el que llama? Cristo. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. ¿Qué tipo de servicio? La que Él planificó. Y no es un privilegio para ti haber sido llamado por Jesucristo para servirle.
Claro que sí, mis hermanos. Cuarto principio, no tan solo fuimos creados para servir, no solo fuimos salvados para servir, no solo fuimos llamados para servir, sino que también hemos sido dotados para el servicio. ¡Wow! A veces uno cree que para servir a Dios hay que estar preparado. Pero hermanos, la preparación viene del Señor. Hemos sido dotados para el servicio. Cuando decimos, yo no tengo de qué forma servir al Señor porque soy un burro, no sé nada. Amados hermanos, Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Él te llama y te capacita. Lo vemos en el ejemplo de Jesús cuando Él empezó a llamar a sus 12 que iban a ser sus apóstoles, los fundadores de la iglesia con las doctrinas que Dios le iba a revelar. Esos hombres que no tenían ni letra ni educación, no sabían leer ni escribir, torpes, toscos, brutos, trabajadores en el campo, trabajadores en el mar, cobradores de impuestos. Uno que era un guerrillero, celote era, ¿no? Simón el celote se andaba buscando romanos para cortarle la cabeza. Esos fueron llamados y escogidos por el Señor. Y dice, ¿quiénes son estos que trastornan todo Jerusalén? Pero oyéndolos hablar decían, sabemos que estaba con Jesús. Porque saben, mis hermanos, la Escritura dice que a estos que los llamó les dio instrucciones. Jesús tuvo una escuela intensiva de 3 años y medio con ellos. Y saben, mis hermanos, cuál es el sentido de reunirnos también. Es para educarnos y formarnos, porque Dios ha dotado a la iglesia de herramientas para ser formados, para poder sacar lo mejor de nosotros. Pasar por el crisol de Dios es sacar nuestras impurezas y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Subirse al yunque del herrero es recibir golpes tras golpes para ser moldeados por el Señor. Y mientras la mirada aguda de ese herrero nota imperfecciones, vuelve otra vez al fuego para ablandarlo. Y después del fuego vuelve al yunque para seguir con más golpes. Y hay cristianos que dicen, Señor, ¿hasta cuándo tantas pruebas? La Biblia identifica el fuego como las pruebas. Y el golpe del Señor, que su palabra es como un martillo, trabaja en nuestro ser. ¿Todavía te falta un poco? ¿A dónde vamos? Al fuego. ¿Ya estás blandito? ¿Te ablandó la prueba? Ya viene así, viene el hermano. ¿A dónde va? Y debe ser que ahora viene el cariño de Dios. No, vamos al yunque. Pero qué hermoso cuando dice el Señor, ¿listo? ¿A dónde va? Al agua, solidifica y es una herramienta útil, preciosa en las manos del Señor. ¿Sabe lo que hace el alfarero? El alfarero empieza a trabajar en la rueda, ¿no? Es la arcilla. Y una vez que termina, ¿a dónde va? Al horno. ¿Qué es el horno? A las pruebas, ¿no? Vamos a las pruebas. Y cuando sale, ¿cómo sabe que ya está cocinada la vasija? ¡Pum! Golpe. Si hace un ruido seco, es porque ya está. Si todavía no, ¿a dónde vuelve? Al fuego, otra vez. Fuego y golpe, fuego y golpe. Ay, Señor, no hay otra forma. Pero cuando ya está lista esa vasija, eso que fue originalmente un pedazo de barro, ahora empieza a embellecerla con un barniz, con una pintura, y termina siendo una costosa vasija exhibida en un lugar de prestigio. Ese tratamiento nadie lo quiere pasar. Pero saben, hermanos, uno dice, ¿cómo puedo yo moldear mi vida? Bueno, primero, sin congregarse usted no va a moldearse, porque sabe dónde están las herramientas que Dios ha puesto para el ejercicio de su vida y el moldear su vida en la iglesia. Bueno, pero en la iglesia, hermano, este hermano no lo soporto. ¿Y qué cree que Dios no lo puso para trabajar en su paciencia?
Este hermano siempre que me ve, me pide plata. ¿Y que Dios no lo puso para trabajar su generosidad? Claro, nosotros queremos tener una iglesia vacía conmigo, nada más que yo. Pues yo soy perfecto. No es la forma. El servicio es que Dios en esta iglesia, en su iglesia, ha dotado de herramientas que son dones, que son talentos y también circunstancias que sirven, mis hermanos, para forjar. Mire, yo ya voy a cumplir 20 años en el pastorado y no hay mayor escuela que el servicio. Allí uno aprende a ser paciente. Allí uno aprende a cerrar la boca. Allí uno aprende que cuando te están diciendo de todos, vos como un volcán en erupción decís, Señor, lo dejo para ti. Porque se encuentra con textos en la palabra que dice que tenemos abogado. Entonces yo me pregunto, ¿me defiendo yo o dejo la causa para mi abogado? Y mi abogado es Cristo. Imagínense si yo voy a ocupar su lugar. Por eso, mis amados hermanos, Dios ha dotado a la iglesia con muchas herramientas. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a sí mismo. Así dice. Muy bien, levante su mano derecha y grite conmigo. Los dones que yo he recibido no son para mí, son para mi hermano. Y señálelo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios no te ha dado dones para ti. Dios te ha dado dones para que los ministres a tu hermano. Y si yo me enojo y me voy, ¿qué haces, hermano? Y si yo digo, no quiero, estoy enojado, ¿qué haces, hermano? Para que entienda el ejemplo, ¿nunca se despertó con el brazo amortiguado? ¿Le pasó o no le pasó? Hormiga por todos lados. ¿Qué le pasa? Bueno, así es cuando el hermano no quiere servir. Y la pregunta es, ¿qué amortiguó ese hermano? Que está así. Ministrelos a los otros como buenos administradores de la ¿qué? Limitada gracia, multiforme. Muchísimas formas de la gracia de Dios. Multiforme, una forma que usted no lo entiende, que yo no lo entiendo, pero Dios ha dotado a la iglesia. Así que, hermanos, usted es salvo, usted está llenos de dones, talentos, todas las habilidades, todo lo que usted tiene es para servir a otros. El servicio a sí mismo se llama egoísmo y el egoísmo está penado por la ley de Dios como obra de la carne. Por lo tanto, mis hermanos, mientras usted esté en el cuerpo de Cristo, su responsabilidad, mi responsabilidad es servir a otros. Hermanos, preparar un mensaje para mí me demanda toda una semana de estudio, de lectura, de meditación, de investigación. Yo tengo una responsabilidad, pero no es mía, sino es la que Dios quiere hablar a su iglesia. Imagínense, yo me he preparado para hablar de parte de Dios. Mejor dicho, Dios me ha preparado para hablarle de parte mía y usted no vino. ¿Cuál es su responsabilidad? No, si el pastor tiene que predicar y usted tiene que asistir. Y usted tiene más responsabilidad porque el pastor va a hablar de parte de Dios. Bueno, pero usted tiene que escuchar lo que Dios le dice, porque le va a demandar. Bueno, pero es que hoy es el día del niño. Y hoy es el cumpleaños de la suegra, de la hija de la mujer de su hermana. ¿Cuál es el problema? Cristo es primero. Sea usted primero, porque usted sirve también. Hebreos 13 dice, miren, vamos a leerlo. ¿Estamos bien? Están callados, hermano, no sé si será por la humedad. Hebreos 13, 17. Mire, ¿cuántos quieren verme feliz a mí? ¿Cuántos quieren ver feliz al pastor Pepe, al pastor Eduardo, al anciano Dante, al anciano Pepe? ¿Cuántos quieren ver felices a los pastores? 4. Bueno, estamos contentos que hay 4 hermanos que nos quieren ver felices. Yo esperaba 2, pero hay 4, estoy feliz, ¿no es cierto? Bueno, fíjense en lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Díganme, ¿esto no es una obra de servicio de la iglesia?
Sí, ¿no es cierto? Esa es una forma de servir. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes, escuchen pastores, han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Saben cuándo nosotros, pastores, hacemos el servicio con alegría? A ver quién deduce. Cuando ustedes obedecen y se sujetan. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Vamos para adelante, sigamos. Pero cuando no hay obediencia, cuando no hay sujeción, dígame qué pastor, qué líder va a estar contento. Va a ser como, vamos, y vamos, y vamos. Así que hermanos, ustedes, la vida de ustedes me ministra a mí. Por su fidelidad, por su obediencia, por su sujeción, por las oraciones. Yo sé que aquí hay hermanos que oran. Esa hermanita que está aquí sentada, que tiene 97 años, ¿sí? Ella es una fiel intercesora. Yo sé que mucho de lo que soy yo es porque la hermana ora, como hay muchos que están orando. Y oramos uno por otros. Y hay hermanos que oran, y qué hermoso es hermanos de listas. ¿Sabe qué son hermanos de listas? Que tienen listas. No son improvisados en su oración. Oran por el hermano, ora por esta familia, ora por aquel hermano, ora por aquel hermano. Pero capaz que no tiene palabra para predicar, no tiene exhortación, capaz que no sabe agarrar una escoba para un servicio de limpieza, no importa, pero ora. Así que ya sabemos quiénes son los hermanos que oran, entonces, ¿qué más queremos, hermano? Ya sabe, ore por mí, porque esta semana tengo tal prueba difícil. ¿Sabe qué estamos haciendo? Trabajando en cuerpo, mis hermanos. Quinto principio. No tan solo hemos sido creados para servir, no tan solo hemos sido salvados para servir, no tan solo hemos sido llamados para servir, ni tan solo hemos sido dotados por Dios para servir, sino que hemos sido autorizados al servicio. Cuando Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Ahí está la orden. Fuimos autorizados al servicio, fuimos autorizados para servir. Segundo de Corintios 5:20, fíjese lo que dice acá el apóstol Pablo. Cuando tenemos autoridad, las fuerzas de las tinieblas no prevalecen, porque es la autoridad de Cristo. Muy bien, segundo de Corintios 5:20, ¿cómo llama Pablo que somos nosotros la iglesia? Fíjese lo que dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Somos embajadores. Y ser embajadores, ser enviados con autoridad representativa. Bendito sea el Señor. Así que hermano, servir, ya está autorizado a hacerlo. Hágalo. ¿Qué es lo que le impide servir? Servir en la iglesia, servir a los hermanos, servir en su casa, servir en su trabajo, servir a donde usted está. Sirva. Servir es lo que Dios te ha dado como misión para este mundo, porque Él te salvó para servir y ya tienes autoridad. Ya estás autorizado. Número 6. También, no tan solo hemos sido autorizados, sino que hemos sido enviados al servicio. Enviados al servicio. Hay muchísimos textos bíblicos para demostrar todo esto, pero el que dice, id, es enviado. Hemos sido enviados a servir. ¿Saben, hermanos? Dios jamás llega tarde. Y nunca se ha dado cuenta usted que Dios puede utilizar tu vida para que lleves la asistencia y la ayuda a cuantas personas lo necesitan. Ay, hermanos míos, servir al incrédulo. Hay muchas formas. Jesús servía al incrédulo a través del servicio físico que necesitaban. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanaba. Probablemente nosotros no tenemos el poder de la sanidad, pero sí tenemos el poder de la billetera para comprar el remedio a alguien que lo necesita. ¿Se entiende esto? A lo mejor usted tiene la posibilidad de poder llevar a esa persona que no tiene una obra social o pagarle un médico para que lo vea. Eso es servir.
Y el incrédulo también ve esto como un gesto. Servir físicamente, servir emocionalmente. Saben, hermanos, de ningún lado puede venir palabra de consuelo si no viene del Señor. ¿Y cuántas personas necesitan palabras de consuelo? Hay padres que han perdido sus hijos, hay hijos que han perdido sus padres, hay personas que están viviendo noticias de enfermedades terminales y no saben cómo sobrellevar esto. Hay personas que necesitan el apoyo cuando el matrimonio se rompe, cuando la familia se disgrega, cuando sus hijos están en la droga. Hay tanta gente que necesita ayuda almática, emocional. Y sabe, la iglesia tiene que hacerlo. Así como Jesús vio en ese momento a esa pobre viuda que venía para llevar a su único hijo al cementerio porque estaba muerto. Era viuda y su único hijo acababa de morir. Qué cuadro más triste, mis hermanos. Pero dice Jesús que Él, movido a misericordia, detuvo el cortejo y tocó el féretro y le dijo: a ti te digo, joven, levántate. ¿Saben, mis hermanos? En ese cuadro vemos dos imágenes. De un lado había mucho dolor, pero del otro lado había mucho amor. Y cuando el dolor y el amor se encuentran, ahí es donde estallan los milagros, mis hermanos. Allí es donde sucede. En este mundo hay muchas personas que sufren y usted tiene todo el gozo de la salvación, todo el gozo y la pasión de Cristo. Así que, hermano, encuéntrese, produzca ese choque, porque donde hay dolor encontramos el consuelo de Dios. Donde hay tinieblas, aquí está la luz. Donde hay llanto, aquí está el gozo y la risa. Hermanos, usted ha sido llamado a llevar a otros el servicio de Cristo. Y por supuesto que a los incrédulos también no tan solo servimos físicamente o emocionalmente, sino también que servimos espiritualmente a través de llevarlo a la reconciliación con Jesucristo. Háblele de Cristo, háblele del Señor. Jesús al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero él, antes de hacer eso, le dijo: tus pecados te son perdonados. Muy bien, número 7. ¿Ya se cansó o terminamos? ¿Me dan un poquito más? Estamos bien de horario, ¿sí? Hemos sido enviados al servicio. Número 7. Ahora debo ser preparado, debo ser instruido para el servicio. Debo ser preparado y debo ser instruido para el servicio. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Para algunos hermanos le habrá parecido pesada mi insistencia. Vayan al seminario, estudien, vayan a tomar los estudios bíblicos. ¿Saben, mis hermanos? No lo hacemos para que los pastores no se sientan frustrados porque no hay estudiantes. No es para eso, es para servirles, es para que usted aprenda. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí presentes han aprendido mucho de cristología? ¿Han aprendido mucho? ¿Le ha servido? Muy bien. Hermanos, usted que no vino al estudio, tiene todo en video. Por lo menos no se pierda. Si es por cuestión de trabajo o por algunos inconvenientes, póngase a estudiar lo que se le enseña, porque no es para rellenar un bache en la semana, sino que es un servicio de la iglesia para que usted aprenda. Y según esto lo hacemos porque así es el plan de Dios. Fíjese lo que dice Efesios 4:11. Dice: y Él mismo, Jesús, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué el Señor constituyó 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, todos quieren servir, pero hay que prepararse ahora. Y Dios ha dotado con herramientas. Dios ha puesto a aquellos que van a instruirlos, enseñarles, perfeccionarles. Somos imperfectos, somos personas falibles, cometemos muchos errores. Pero la gracia de Dios es que utiliza a estos seres inútiles para llevar el mensaje del Señor. Por lo tanto, hermanos, siéntase en el privilegio y no falte. Administre su tiempo. Porque en el momento de que el Señor te diga: bueno, ahora es tu turno, vamos. Es que no sé, Señor, qué voy a hacer. Porque no sabes si yo te di todas las herramientas. ¿Estás entendiendo, hermano? No desaproveches la oportunidad que en otras partes del mundo no la tienen. Necesitamos instruirnos.
formarnos, ser preparados para el servicio del Señor. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 8, el cuerpo de Cristo necesita tu servicio. No es una iglesia saludable cuando los miembros de la iglesia de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo no están sirviendo. Por eso es que esta es una exhortación para tu vida. Si eres miembro de la iglesia de Cristo, ¿por qué no estás sirviendo? Y es natural que uno diga, es que no sé qué puedo hacer. Muy bien, haga en 5 segundos un pensamiento. ¿Qué es lo mejor que sé hacer? ¿Cuál es mi virtud? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo mejor que me sale? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? La Biblia te enseña que ninguna dádiva y ningún don perfecto viene del hombre, sino viene de los cielos, del Padre. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¿Sabes? Esa herramienta debes ponerla al servicio del Señor. Él te ha capacitado, Él te ha dado esas habilidades para que lo pongas al servicio del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando uno dice, no sé qué es lo que tengo que hacer, está diciendo, no me conozco, ni sé quién soy. No, mis hermanos, evalúe su propia vida, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27, dice así la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabe qué está diciendo? Nos necesitamos, mis hermanos, nos necesitamos. Yo necesito de usted, usted necesita del hermano que está al lado suyo, usted necesita de mí, nos necesitamos. Por eso es que nos amamos y nos extrañamos y nos añoramos. Por eso es que formamos una iglesia. ¿Cómo podemos pretender hacer grandes desafíos y lograr grandes cosas si en nosotros mismos no funcionamos como cuerpo? Así que, hermano, resalte las virtudes que Dios le ha dado, no nuestras imperfecciones que esperan algún día ser transformadas. Amén. Número 9. Soy responsable de la calidad y la productividad de mi servicio. Yo soy responsable. ¿Qué tipo de servicios hago? Muy bien. A veces podemos quejarnos cuando encomendamos tarea a alguien y nos hace la tarea medio a medias. Es como cuando a mí me toca tender la cama y viene mi esposa y fiscaliza y me empieza a correr una gota fría. Bueno, usted debe pasar también, ¿no es cierto? ¿Cómo hace la cama usted? ¿La hace como para su esposa o para los demás para que vean que bien? ¿O lo hizo como para usted? Perdón, ¿le hizo la cama hoy? Fíjese usted que en los pequeños detalles somos nosotros los responsables de la productividad de nuestro servicio, la calidad de nuestro servicio. ¿No le gusta a usted que tiene un oficio, usted que tiene una profesión, que venga alguien y diga, perdón, ¿usted es el que hace esto? Sí, soy yo. Ah, ¿quién lo manda? No, es que se habla bien de usted, me recomendaron. Oh, qué bueno. A que le diga, ¿usted quién es? Yo soy el que hace esto. Ah, no, ya me hablaron de usted, gracias a Dios. Es difícil. ¿Sí o no? Uno no puede digerir cuando los hechos de tu trabajo se dicen, no. Cuando alguien va a pedir un préstamo, llaman diciendo, sí, buenas, queremos saber qué tal es la conducta del vecino. Ah, pero llamó justo al lugar indicado, a mí me debe, no sabe todo lo que me debe. Listo, gracias, no tienen crédito aprobado. Somos responsables de la calidad de nuestro servicio. Yo me pregunto, si tenemos un Dios que nos creó para ser servidores, un Dios que nos salvó para servirle, un Dios que nos llamó para su servicio, para sus obras, un Dios que nos ha dotado
de dones, cualidades, talentos para su servicio. Un Dios que ha levantado ministros para prepararnos y potencializar nuestro servicio. Si Dios ha puesto en tu corazón el aprender de que la iglesia necesita tu servicio, tenés todo esto, Dios te ha dado autoridad para que vayas y sirvas, y tu servicio es deficiente, tu servicio es mediocre, tu servicio es de baja calidad, de mala calidad, total es para la gloria de Dios. Si tu servicio es así, déjeme decirle, hermanos, que va a ser muy duro el momento del reproche, porque hay que rendir cuenta. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, ahora subraye si quiere ese texto para que no se lo olvide. Pero es como que vivimos sin que esto existiese. Pero la palabra dice que todos daremos cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Si Dios amó y dio a su Hijo y fuimos salvos sabiendo que es Dios el que se encarnó, Dios dio lo mejor. Yo no me hubiera sentido muy contento que diga el Señor, a ver ese angelito desplumado que le falta un ojo por allí, lo vamos a mandar a morir por Raúl. Y ni aún así me lo merecía, porque Él es un ángel, ¿no? Pero saben, hermanos, el servicio y la entrega debe ser sacrificial. Incluso como David decía, yo no daré sacrificio que no me cueste. Me debe costar, hermanos. Esos son textos favoritos para los robadineros en las iglesias que buscan el dinero. Pero yo no estoy hablando del dinero. Forma parte de tu administración, que daremos cuenta cada uno. Pero estoy hablando de tu amor y servicio al Señor, y tu amor y servicio a la iglesia, y tu amor y servicio a los incrédulos. Porque Dios nos ha puesto a ser responsables de la calidad de nuestro servicio y del fruto, el producto que nosotros desarrollamos. Número 10, ya me queda uno nada más. Número 10, debemos saber que voy a rendir cuenta a Cristo por mi servicio. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Voy a rendir cuenta a Cristo por mi servicio. Muy bien, vamos a leer un poquito para que podamos ver esto también. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Y qué dice allí? Sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo dice que si Cristo es nuestro fundamento, cada uno de ustedes vean cómo sobreedifica? Porque teniendo el mismo fundamento que es Cristo, el cimiento que es Cristo, y uno edifica papel, madera, o heno, yuyo, seco, ¿sí? Otro edifica plata, oro, piedras preciosas. El día que es el día de rendir cuenta, el fuego lo probará, dice. Y según la explicación bíblica, porque la Biblia explica la Biblia, Juan en Apocalipsis vio a Cristo glorificado y dice que sus ojos eran como ¿qué? Como fuego. Entonces lo que dice que el fuego va a probar lo que nosotros hemos sobreedificado, claramente entendemos que es ante la minuciosa mirada de Cristo. Nuestras obras van a ser observadas minuciosamente entre los ojos de Cristo, para ver cómo hemos edificado. Porque, hermanos, yo puedo mostrarles a ustedes una apariencia. Y algunos pueden decir, el pastor es oro puro, oro, yo sé que es oro, que... Pero ese día,
que no es en un cuartito privado vos y el Señor solito, sino que es un juicio público y oral, desde Adán hasta el último, todos comparecen. Ni los que están muertos se van a salvar, porque la muerte los va a devolver en resurrección, para que estemos todos delante del Señor y empecemos a decir: ¡ay, el pastor! ¡Ay, el pastor! Ahora yo me voy a reír de usted. Pensábamos que, pero hay otros peores que dicen: pero yo, Señor, ¿quién eres? No te conozco. Afuera, ¿cómo que no me conoces? Pues yo prediqué, eché fuera demonios, hice esto. No los conozco. Eso ni siquiera van a entrar. Entonces la pregunta es: ¿soy consciente de que vamos a rendir cuentas delante del Señor? ¿Soy consciente que tu justicia no es como un trapo inmundo comparado a la justicia del Señor? Mis amados hermanos, debemos rendir cuenta para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Hebreos 4:13 dice: he aquí que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta, sea bueno o sea malo, pero hay que dar cuenta, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo con tu servicio? ¿Estás dando lo mejor para el Señor? Tu mejor de la vida, lo mejor de tus años, la mejor de tu sabiduría, la mejor expresión de tus cuerdas vocales. ¿Estás dando lo mejor para el Señor o estás retrayendo para vos? El que guarda, pierde. El que lo da, gana. La matemática del Señor es diferente a la de aquí de este mundo. Y no diga que no se le advirtió, porque en un día como hoy están escuchando esta verdad. Último principio, número 11. Debes saber que voy a recibir recompensas de mi servicio. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea como para el Señor. Pero quiero leer que Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ratifica quién es el que va a dar la recompensa y qué gozo será ese día. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, dice Cristo Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno esa expresión: a cada uno recibirá recompensa. Para cerrar en esta mañana este sermón, la iglesia no es una institución fría ni muerta. La iglesia local presente, ustedes hermanos, nosotros formamos esta iglesia local, está avalada por el Señor. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero hermanos, luchar contra el hermano es haber errado la batalla. Nosotros no tenemos que luchar con el hermano. Tenemos que luchar primero conmigo mismo y luchar contra las fuerzas de las tinieblas que quieren impedir que avance la proclamación de Jesucristo. Pero hermanos, hace falta que usted entienda que ha sido salvado para servir, con el corazón a Dios, pero con la mano para el hombre. Yo quiero agradecer a todos los hermanos que en este año han servido fielmente y quiero motivar a que lo sigan haciendo. Quiero decirle a mis hermanos que probablemente en la iglesia tienen una actividad pasiva, y es obvio porque no todos hacen algo específicamente, pero hoy han aprendido de que sin necesidad de ocupar un púlpito, un lugar de servicio en la iglesia, usted está para servir. Y el servicio lo generamos, lo creamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Llamando a los ancianos, llamando a las viudas, llamando a los estudiantes, llamando a los que están enfermos, preocupándose, visitando, ayudando. Esa es la forma. No quejándonos, amando, obedeciendo, sirviendo. Hay muchas formas de servir, pero saben, hermanos, de esa manera estaremos permitiendo por fin de que Cristo sea el que nos asista a nosotros. Y cuando hayamos hecho todo, cuando hayamos servido, y viene esa necesidad del reconocimiento, del aplauso en lo natural, ¿no? Tenemos nosotros un texto que nos dice el Señor:
que cuando hayamos hecho lo que hicimos, debemos decirnos ¿qué cosa? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que haber hecho. Nada más que esto. Amén. Espero, hermanos, que esta enseñanza nos haya servido, primero a sentir el valor que usted tiene y también todo lo que se puede hacer por Cristo Jesús. Vamos a orar y participamos de la mesa del Señor. Señor, por la gracia de Jesucristo nuestro Señor y por la expresión de tu palabra, comprendemos que pertenecemos a un cuerpo vivo, y que estamos en actividad, Señor, permanente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a tener administración y dominio de nuestro ser y poder quitar de en medio todo impedimento para que fluya ese servicio que viene de parte tuya, Señor, para todo lo que hemos aprendido. Enséñanos, Señor, a vivir en tu palabra. Enséñanos a ejercitar y sentir el mismo gozo que sintió nuestro Señor y Salvador por haber puesto su vida al servicio. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ti, porque tú eres Dios y porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, por los méritos de Cristo Jesús.